Muy buenos días, queridos amigos. Qué gusto poder estar compartiendo con ustedes un día más del mensaje de la palabra de Dios. Anhelo de todo corazón que podamos unirnos en el pensamiento, analizar, reflexionar, hacer exégesis del texto y tener unas conclusiones que nos lleven y nos conduzcan a tener una vida diferente, tomar decisiones sabias. Hoy he seleccionado el tema para el estudio de esta mañana de una manera, un tema muy particular. El llanto que Dios no aprueba. Y lo estamos realizando en relación al pasaje de Deuteronomio y la salida del pueblo de Israel de la esclavitud hacia la tierra prometida. Hemos venido estudiando a lo largo de todo este tiempo. Recuerden que estamos hasta el capítulo 3, versículo 11, y continuaremos en esta semana Deuteronomio capítulo 3 desde el versículo 12 en adelante. Pero esta es una enseñanza que no quiero pasar por alto porque muchas veces nosotros nos encontramos en angustias y lloramos, y a veces pensamos que esos llantos de una u otra manera llegarán a la presencia de Dios, pero hay que analizar bien el llanto, el lloro que nosotros expresamos y cuáles son las razones del por qué lloramos. Y eso que nos conduzca a nosotros a reflexionar y analizarlo bien delante de Dios y delante de nuestro corazón. Acompáñame haciendo esta oración al Señor. Padre Celestial, Señor bueno, Dios eterno, en el nombre de Jesucristo te pedimos que nos concedas sabiduría para poder comprender y entender el mensaje que tienes para nosotros hoy. Que podamos aplicarlo a nuestra vida y que podamos ser mensajeros de tu palabra. Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el pasaje paralelo del libro del Deuteronomio, capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 11, que es la conquista de la tierra prometida, la encontramos en el libro de Números. Voy a compartir con ustedes pantalla. Está en el libro en el libro de Números, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 31, para no hacer larga la lectura. Es responsabilidad nuestra que podamos tener ese tiempo para leer en casa. Dice Números capítulo 13, versículos 31, dice: pero los espías que fueron con él dijeron: no seremos capaces de atacar a esa gente porque ellos son más fuertes que nosotros. Luego esparcieron falsos rumores entre los israelitas acerca de la tierra que exploraron, diciendo: la tierra que exploramos es una tierra que se traga a la gente que vive en ella. Toda la gente que vimos era enorme. Basta con decirles que vimos incluso a los Nefilim, los descendientes de Anak, vienen de los Nefilim. Ante ellos nos sentimos como saltamontes y así les parecíamos nosotros a ellos. Capítulo 14. Entonces, el resultado de esa murmuración, de esas noticias, tiene como resultado el capítulo 14. Mira lo que dice: entonces toda la comunidad se puso a gritar y los israelitas lloraron toda la noche. Todos los israelitas hablaban mal de Moisés y de Aarón y decían: mejor hubiera sido morir en Egipto o morir de una vez en este desierto. ¿A qué nos trae el Señor a esta tierra a morir en combate, ya que nuestras esposas e hijos sirvan de botín del enemigo? ¿No será mejor regresarnos a Egipto? Luego se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Entonces, este pasaje, queridos amigos, me parece tan importante que podamos estudiarlo y analizarlo, porque
se puede confundir muchas veces lo que nosotros hacemos como algo espiritual y creemos que está bien. Miren, el llanto, el lloro que Dios nunca va a aprobar en una persona, así como lo hemos visto en el pueblo, es el lloro que no tiene esperanza. El llanto que ya se ve perdido. El llanto que no tiene a dónde acudir. Y lo que nosotros encontramos en este pasaje es un grupo de personas que está frustrada, un grupo de personas que está con miedo, un grupo de personas que no tiene esperanza. Entonces, el tema es que Dios le da la disposición a Moisés para que subieran a conquistar la tierra prometida. Pero se les ocurre enviar a un grupo de espías para que hiciera inteligencia en la tierra, ¿no? Y estos espías regresan y traen noticias. No voy a hablar de las noticias de Josué y Caleb, porque no fueron las que influyeron, sino la noticia de de estas 10 personas. Estos 10 espías les dijeron, les informaron a todo el pueblo de Israel que la gente que vive en esa zona es gente gigante, que la tierra se traga a la gente, que es una tierra peligrosa, que es una tierra llena de peligros y que nosotros, decía, somos tan pequeños que nos parecemos saltamontes. Estas noticias van calando en el pensamiento de la persona. Y aquí viene lo triste de todo esto, porque la gente se olvida del obrar de Dios y enseguida se sintieron solos, se sintieron impotentes, se sintieron incapaces de luchar, incapaces de vencer. Ellos escucharon la noticia y se olvidaron que tenían un Dios que los había cuidado y guardado a lo largo de todo este tiempo en el desierto, a lo largo de toda su vida. Entonces, cuando la gente escucha el mensaje y empieza a especular en la mente, empieza a pensar, entonces la gente llora, llora amargamente, llora desesperadamente. Dice, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? O sea, yo quisiera que tú te pusieras en los zapatos de esta gente cuando escuche estas noticias, porque es fácil criticar o verlo desde esta perspectiva, eh, que no tenemos nada que ver en el asunto, sino más bien criticar lo que pasa con ellos, ¿no? Sino tratemos de estar en los zapatos de esta gente, porque esta gente empieza a llorar y a llorar tremendamente. Empiezan a llorar tremendamente. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué se fue? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué se fue mi esposo? ¿Qué sé yo? Estoy poniendo o estoy tratando de poner ejemplos eh, contemporáneos, siendo que la gente en aquel momento estaba diciendo en llantos, entre llantos, lágrimas, lamentos, estaban prefiriendo haber muerto en Egipto o en el desierto y no morir en combate. Y ellos decían, nuestras esposas, nuestros hijos van a ir como esclavos para ellos. Entonces empiezan a llorar. Ese llanto, hermanos, ese llanto que ellos manifiestan de su interior es una expresión de temor, es una expresión de derrota, es una expresión de frustración, es una expresión de soledad. Y por último podríamos decir,
es una expresión de desprecio. Al sentirse solos, no tomaron en cuenta la obra de Dios en sus vidas. No tomaron, se olvidaron de lo que Dios ha hecho en su corazón, de lo que Dios hizo para rescatarlos de Egipto. Se olvidaron de todo lo que Dios hizo. Y ahora se veían frente a frente a esa gente, a esos gigantes en esa tierra, y se miraron incapaces de lograr. Esa manera de ver la circunstancia y la crisis que están experimentando les condujo a expresarse en un llanto fuerte, pero es un llanto que despreció la obra de Dios y que despreció el poder de Dios. Queridos amigos, pongámonos en los zapatos de esta gente. Al olvidarse del obrar de Dios en sus vidas, entonces se sienten incapaces de poder conquistar la montaña. Si nosotros traemos este ejemplo de vida para el siglo XXI, hay veces que nos enfrentamos a problemas o a crisis y que al no tener nosotros claro la respuesta, empezamos a llorar. Y creemos que esas lágrimas serán acogidas por Dios. Yo como pastor algunas veces he dicho, ninguna de esas lágrimas quedarán sin consuelo. Pero debemos saber y debemos entender cuál es la razón y el motivo de ese llanto. Si ese llanto que tú estás manifestando es un llanto que desprecia a Dios, tenlo por seguro que ese llanto tendrá sus consecuencias. Porque el despreciar la obra de Dios y despreciar a Dios, obviamente no va a ser agradable para Él. Y Él tendrá que tomar decisiones, lamentablemente, en tu contra. Así como decidió en contra del pueblo. Resulta que Dios les dice, ¿no? Como lo menciona en este pasaje, lo voy a volver a proyectar en los versículos más adelante. Dice en el versículo 11, el Señor le dijo a Moisés, ¿por cuánto tiempo esta gente me despreciará? ¿Por cuánto tiempo ellos no creerán en mí a pesar de todos los milagros que he hecho entre ellos? Ya no serán mi pueblo. Les mandaré una plaga terrible para matarlos. Empezaré de nuevo contigo y haré de ti una nación más grande y más poderosa que ellos. Esta expresión, este deseo de Dios denota lo frustrado que está del comportamiento de la gente, del pueblo. ¿Hasta cuándo me despreciarán? Mira que el desprecio a Dios se manifestó en un llanto y una reflexión que les hacía conducir a atrás, a regresar, a rendirse y no a cumplir con las disposiciones divinas. ¿Hasta cuándo? Voy a acabar con este pueblo, voy a acabar con esta nación y haré de ti, levantaré de ti, Moisés, una nación más grande, más fuerte y más poderosa. Pero Moisés, como un ser humilde de entre los humildes, intercede por el pueblo y le dice, no, Señor, no hagas esto. No acabes con este pueblo. Cierto es que nos sacan canas, ¿no? Cierto que es un pueblo duro, pero no hagas eso. Entonces, en el versículo 20 del capítulo 14, el Señor le dice a Moisés, yo los perdono así como me pides, Moisés. Pero mientras yo viva y toda la tierra esté llena de la gloria del Señor, hago esta promesa. Todos los que vieron mi gloria y los que vieron los milagros que hice en Egipto y en el desierto, me han probado estas 10 veces y no me obedecieron. Todos ellos, todos los que me despreciaron, no verán la tierra que les prometí a sus antepasados,
no entrarán en esa tierra. ¿Qué les parece, mis amados hermanos? Todos los que despreciaron el nombre de Dios, todos los que no recordaron el milagro de Dios, y el Señor lo jura, el Señor lo dice, no entrarán en la tierra prometida. No entrarán. Reciben el perdón de su falta, de su pecado, sí, pero no entrarán en la tierra prometida. Entonces, yo he estado meditando a lo largo de todo este tiempo en este tipo de llanto. Amados amigos, que nuestro llanto sea de arrepentimiento, pero no de desprecio a Dios. Y uno tiende a despreciar a Dios cuando se olvida de la obra que Dios ha hecho en su vida. Por eso es bueno traer a memoria todo lo que Dios ha hecho en ti. Y cuenta y comparte con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus amigos, lo que Dios ha hecho en ti. No te olvides de su obra, porque en los momentos de crisis tendrás que recordar y afirmar tu fe en Él, sabiendo que Él obrará y actuará a tu favor. Pero si te olvidas de los milagros de Dios y empiezas a llorar de desesperación, empiezas a llorar de soledad, de frustración, con una teología distorsionada del poder de Dios, entonces esa es una manifestación de desprecio. Y Dios no lo va a ver con agrado. Por eso quiero que analices el comportamiento divino ante la respuesta de esta gente y analicemos por qué esta gente se llenó la cabeza de tanto temor. Eso hagamos y nosotros aprendamos de lo que pasó para no repetir esa terrible historia. Que esta lección, queridos amigos, nos conduzca a nosotros a corregir de nuestros errores y podernos presentar a Dios con un corazón contrito y humillado, arrepentido, pero que jamás nuestro corazón y nuestras acciones lleguen a despreciar la obra de Dios. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendigo a nuestro presidente, al señor Guillermo Lazo, y a todo su gabinete, a todos los asambleístas, y que este nuevo periodo de gobierno sea de bendición para todo el pueblo ecuatoriano. Dios les bendiga, queridos amigos, un abrazo a la distancia y nos estaremos viendo el día de mañana con más lecciones en EduBiblia, educándonos con la Biblia. Hasta mañana.